Juan Martínez, un hombre que siempre cargó con el peso de la historia de su familia, era una figura imponente en la Ciudad de México. Afrodescendiente y de origen humilde, había conquistado un lugar destacado en el escenario empresarial de la ciudad. Su éxito no fue fácil. Desde joven, Juan enfrentó las barreras que el racismo y la desigualdad impusieron. Sin embargo, se negó a ser definido por esas limitaciones, utilizando cada obstáculo como combustible para su ambición. A los 45 años, Juan se había convertido en un empresario respetado, conocido por su integridad y visión de futuro. No solo construía negocios, sino también comunidades. Su proyecto más reciente, el más ambicioso hasta entonces, era la construcción de un estadio ultramoderno en una de las áreas más olvidadas de la Ciudad de México. Para Juan, este estadio representaba más que solo un espacio para eventos deportivos y culturales. Era la promesa de revitalización y esperanza para una comunidad a menudo negligenciada. El terreno elegido para el estadio era un espacio vasto y abandonado, donde el pasado glorioso de la ciudad parecía haber sido enterrado bajo el peso de la modernización desenfrenada. Juan veía en ese pedazo de tierra una oportunidad para redimir a la ciudad de sus cicatrices, ofreciendo un lugar donde personas de todos los orígenes pudieran reunirse y celebrar la vida. Pero el camino hacia la realización de este sueño sería tortuoso. Tan pronto como los planes empezaron a materializarse, Juan se encontró con la primera de muchas barreras: la burocracia de la ciudad, engullida por la corrupción. Era imposible mover una sola piedra sin que un funcionario público, motivado por intereses propios, exigiera algo a cambio. Documentos que deberían ser simples de aprobar quedaban retenidos durante semanas, hasta que alguien sugiriera la solución común, pero despreciable: un soborno. Juan, sin embargo, se negaba a ceder a ese sistema. Siempre creyó que el verdadero progreso solo podría lograrse por medios éticos y transparentes. Sabía que ceder a la corrupción mancharía el sueño que estaba construyendo, y eso era algo que no podía aceptar. Fue entonces que, durante una reunión con el oficial de licencias, Juan recibió la oferta explícita de soborno por primera vez. El policía, un hombre corpulento y de sonrisa cínica, insinuó que las aprobaciones necesarias podrían acelerarse, siempre que Juan contribuyera con un monto sustancial. La sangre de Juan hirvió, pero mantuvo la compostura. Sabía que, a partir de ese momento, estaba entrando en un juego peligroso. Podría rechazar y arriesgar retrasos interminables, o podría aceptar y comprometer su integridad. Pero Juan eligió una tercera vía, la de combatir el sistema desde adentro. Al salir de esa reunión, algo cambió dentro de Juan. Sabía que tendría que ser astuto y cuidadoso, ya que enfrentaría a un enemigo invisible, pero poderoso. Sin embargo, también sabía que no estaba solo. Su red de aliados, construida a lo largo de los años, sería crucial en esta batalla. Juan decidió que, para realizar su sueño, necesitaría exponer la podredumbre que corroía las entrañas de la ciudad. Y así, el empresario comenzó a elaborar un plan. Un plan para registrar cada encuentro, cada exigencia ilegal, y reunir todas las pruebas necesarias para derribar el sistema corrupto que intentaba sofocar su sueño. Mal sabía el que esa decisión lo llevaría a un camino de peligros, traiciones, pero también de valentía y cambio. Tras la perturbadora reunión con el oficial corrupto, Juan sabía que necesitaba actuar rápido. Pasó la noche en claro, revisitando mentalmente cada detalle del encuentro, repasando las palabras y los gestos del policía. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era inmenso. No solo estaba construyendo un estadio, estaba luchando por algo mucho más grande: una batalla contra el sistema que tenía el poder de aplastar hasta los más fuertes. A la mañana siguiente, Juan comenzó a montar su estrategia. Sabía que necesitaría aliados confiables, personas en quienes pudiera confiar a ojos cerrados, pero también necesitaba a alguien que entendiera la complejidad del submundo del crimen y la corrupción. Fue entonces que pensó en Miguel Álvarez, un exagente de seguridad que se había jubilado tras años de servicio en la policía de la ciudad. Miguel tenía una reputación impecable. Durante su carrera, había combatido el tráfico de drogas, desmantelado bandas de robo y se había negado a aceptar sobornos, lo que lo convertía en una leyenda entre los pocos policías honestos que quedaban. Juan y Miguel se habían conocido años antes, cuando el empresario necesitó protección en un proyecto anterior. Desde entonces, mantuvieron contacto, y Juan sabía que Miguel sería la persona ideal para ayudarlo a desmascarar el esquema de corrupción. Juan llamó a Miguel y programó un encuentro en un café discreto en el centro de la ciudad.
El lugar era simple, pero seguro, lejos de los ojos curiosos que pudieran estar vigilando los pasos de Juan. Cuando Miguel llegó, su mirada seria encontró la de Juan, y no fueron necesarias muchas palabras para que entendiera la gravedad de la situación. «Necesito tu ayuda, Miguel», dijo Juan, directo al grano. «Estoy siendo presionado por un oficial corrupto, y eso es solo la punta del iceberg. Quiero exponer toda esta red, pero no puedo hacerlo solo». Miguel, siempre directo y práctico, se acarició la barba y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Juan, sabes que esto es peligroso. Gente como esa no juega limpio. Pero si estás decidido a seguir adelante, entonces hagámoslo de la manera correcta. Necesitamos pruebas, y no podemos cometer errores. Si alguno de ellos sospecha de algo, puedes estar poniendo no solo tu vida en riesgo, sino también la de todos a tu alrededor». Juan asintió, consciente de las palabras de Miguel. Sabía que estaba poniendo todo en juego, pero no podía retroceder. Aquello era una cuestión de principios, y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. «Soy consciente de los riesgos», respondió Juan, su voz firme, pero con una pizca de tensión. «Ya he comenzado a pensar en cómo grabar estos encuentros. Tenemos que ser discretos y estratégicos». Miguel estuvo de acuerdo. Sugirió que Juan utilizara equipos de grabación modernos, pequeños y difíciles de detectar, que él podría conseguir. Además, Miguel sabía cómo y cuándo acercarse a las personas correctas para extraer información valiosa, sin levantar sospechas. «Voy a necesitar algunas semanas para preparar todo», dijo Miguel, ya planificando los próximos pasos. «Mientras tanto, debes actuar como si nada estuviera pasando. Continúa con el proyecto del estadio. Haz que todo parezca normal. La última cosa que queremos es que alguien se dé cuenta de que estamos moviéndonos en su contra». Juan agradeció a Miguel y sintió un alivio temporal por tener a alguien con la experiencia y los recursos necesarios para enfrentar lo que venía. Sin embargo, sabía que no podía confiar en cualquiera. Necesitaba asegurarse de que la información crucial se compartiera solo con aquellos en quienes tenía absoluta confianza. Al día siguiente, Juan comenzó a sondear a otros aliados discretamente, manteniendo el plan en secreto mientras continuaba sus reuniones y presentaciones públicas sobre el estadio. Entre los aliados estaba Teresa, una ingeniera y amiga de larga data, que había trabajado con Juan en varios proyectos. Teresa era una mujer fuerte y decidida, y Juan sabía que podía contar con ella no solo por su competencia técnica, sino también por su lealtad inquebrantable. En paralelo, Juan comenzó a registrar todo. Cada conversación, cada reunión sospechosa. Sabía que no podía cometer un error, y por eso, cada paso estaba meticulosamente calculado. La tensión era palpable, pero Juan estaba decidido. A cada día, el juego de ajedrez que estaba jugando se volvía más peligroso, pero no podía permitirse retroceder. Lo que no sabía era que el enemigo también se estaba preparando. La red de corrupción era más profunda de lo que imaginaba, y sus movimientos estaban comenzando a llamar la atención de las personas equivocadas. Sin embargo, el destino de Juan ya estaba sellado, y estaba a punto de descubrir que, en una ciudad como la Ciudad de México, luchar contra el poder establecido era como pisar un campo minado, donde cada paso podría ser el último. El plan de Juan y Miguel comenzó a tomar forma rápidamente. Con el equipo de grabación ya en mano, Juan estaba listo para dar el primer paso en su arriesgada misión. El estadio continuaba siendo el foco de sus actividades públicas, pero tras bambalinas, estaba inmerso en un juego peligroso, donde la paciencia y la precisión eran esenciales. La primera oportunidad de poner el plan en práctica surgió en una reunión con el mismo oficial corrupto que había hecho la propuesta indecente anteriormente. El encuentro estaba marcado para ocurrir en un restaurante sofisticado, en el centro de la ciudad. El lugar era conocido por ser discreto, frecuentado por figuras importantes que preferían mantener sus negocios lejos de las luces de los medios. Juan llegó al restaurante con la misma confianza de siempre, pero por dentro, estaba atento a cada detalle. Miguel le había instruido a actuar con naturalidad, sin mostrar ningún signo de nerviosismo o vacilación. La microcámara estaba estratégicamente posicionada en el botón de su saco, imperceptible a ojos desatentos. Mientras aguardaba la llegada del oficial, Juan revisaba mentalmente lo que necesitaba hacer. Cuando el oficial finalmente llegó, Juan lo recibió con una sonrisa cordial, que pronto fue correspondida con un apretón de manos firme y una mirada que sugería camaradería,
pero que Juan sabía que era solo una fachada para la podredumbre que se escondía detrás. «Juan, siempre es un placer verte», dijo el oficial, mientras se acomodaba en la silla frente al empresario. «Espero que tengamos una buena conversación hoy». «Sin duda, oficial», respondió Juan, manteniendo un tono amigable. «Vamos directo al grano, entonces». El camarero se acercó y los dos hicieron sus pedidos, intercambiando algunas palabras triviales mientras esperaban sus platos. Pero tan pronto como el camarero se alejó, el tono de la conversación cambió drásticamente. El oficial se inclinó levemente sobre la mesa, su mirada fija en Juan, y comenzó a hablar sobre las dificultades que el proyecto del estadio podría enfrentar si ciertas medidas no se tomaban. Juan sabía que ese era el momento. Necesitaba llevar la conversación por el camino correcto, para que el oficial se comprometiera una vez más a aceptar un soborno. Con habilidad, Juan comenzó a conducir la charla, fingiendo estar interesado, pero preocupado por las posibles consecuencias. «Entiendo que el proceso puede ser complicado», dijo Juan, con un suspiro calculado. «Por supuesto, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar que el estadio salga del papel, siempre que dentro de los límites de la ley, claro». El oficial sonrió, pero había un destello de astucia en sus ojos. «Sabemos cómo funcionan las cosas aquí, Juan. A veces, la ley necesita un pequeño empujón para funcionar a nuestro favor. ¿Sabes de qué estoy hablando?» Juan asintió, fingiendo estar de acuerdo. Luego hizo una pausa, un momento que pareció interminable, pero que sirvió para que el oficial sintiera que estaba en control. «Estoy escuchando, oficial. ¿Qué sugiere?» El oficial se acercó aún más, bajando la voz a un tono casi conspiratorio. «Un incentivo financiero resolvería todo esto. Nada muy exagerado, claro, solo lo suficiente para garantizar que los papeles sean aprobados sin problemas. Si aceptas, puedo garantizar que tendrás todas las autorizaciones en tiempo récord». Juan sintió que su estómago se revolvía, pero mantuvo la calma. Sabía que necesitaba obtener más información, algo que fuera suficientemente incriminador. Entonces sugirió una cantidad inicial, algo que sonara razonable, pero que no levantara sospechas de que solo estaba tratando de sacar información. «Entiendo. ¿Cuánto crees que sería necesario? Podemos comenzar con algo simbólico, para sellar el acuerdo». El oficial, satisfecho con la respuesta, mencionó un valor específico, confirmando lo que Juan necesitaba escuchar. La grabación estaba hecha. Ahora, tenía en sus manos una prueba sólida del soborno, pero eso era solo el comienzo. Sabía que necesitaría mucho más para desmantelar toda la red. El encuentro terminó sin mayores incidentes, pero el corazón de Juan estaba acelerado. Sabía que había dado un gran paso, pero la verdadera batalla aún estaba por venir. Cada movimiento debía ser planeado con precisión, ya que cualquier error podría ser fatal. Esa misma noche, Juan se reunió con Miguel en su oficina, un lugar seguro donde podrían discutir los próximos pasos sin miedo a ser escuchados. «Conseguí lo que necesitábamos», dijo Juan, mientras le entregaba la grabación a Miguel. Miguel escuchó parte de la grabación, asintiendo con la cabeza en aprobación. «Esto es un buen comienzo, pero necesitamos más. Si queremos derribar toda la red, necesitamos pruebas que vinculen a este oficial con sus superiores. Tenemos que demostrar que esto va mucho más allá de un simple pedido de soborno. Es un sistema, y necesitamos exponer todas las engranajes». Juan estuvo de acuerdo. Sabía que estaba a punto de sumergirse aún más en el abismo de la corrupción que asolaba la Ciudad de México. Pero estaba decidido. Cada vez más, sentía que esta lucha no era solo sobre el estadio, era sobre su propia dignidad, sobre la ciudad que amaba y sobre las personas que dependían de su victoria. Con la primera grabación en mano, Juan y Miguel tenían una base sólida para continuar su operación, pero ambos sabían que eso era solo la punta del iceberg. La red de corrupción en la Ciudad de México era vasta, con ramificaciones que alcanzaban los más altos escalones del poder. Desmantelar todo esto requeriría un plan aún más meticuloso y pruebas irrefutables que pudieran incriminar no solo a los peones, sino también a las figuras importantes que se escondían tras la cortina. Juan estaba cada vez más involucrado en el proyecto del estadio, y eso le daba una cobertura perfecta para seguir encontrándose con los involucrados en el esquema corrupto. Comenzó a programar reuniones con otros funcionarios y empleados de la alcaldía, cada uno con un papel crucial en la aprobación de los diferentes aspectos del proyecto. Cada encuentro se grababa en secreto,
y la pila de pruebas crecía día a día. Sin embargo, lo que Juan no sabía era que sus movimientos ya comenzaban a levantar sospechas. En algún lugar en las profundidades del sistema, alguien estaba vigilándolo. Las grabaciones que Juan hacía no habían pasado completamente desapercibidas, y un susurro sobre un empresario que no estaba dispuesto a jugar el juego comenzó a circular entre los corruptos. Mientras tanto, Miguel estaba en el campo, haciendo su propia investigación. Utilizando contactos antiguos dentro de la policía y en otras instituciones, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Lo que descubrió fue aterrador. El oficial que Juan había grabado no actuaba solo. Él formaba parte de un esquema mayor, comandado por figuras influyentes que utilizaban sus posiciones para garantizar que el sistema continuara funcionando a su favor, a costa de personas como Juan y proyectos como el estadio. Miguel sabía que, para derribar esta red, necesitarían una prueba definitiva, algo que ligara a estas figuras importantes directamente con las acciones criminales. Eso significaba que Juan necesitaría acercarse aún más a los poderosos, lo que también significaba un riesgo mucho mayor. Fue durante una de esas reuniones, aparentemente inocente, que Juan tuvo su primera confirmación de que estaba siendo vigilado. Estaba en su oficina, revisando algunos documentos, cuando recibió una llamada anónima. La voz del otro lado de la línea era fría y calculada. Te estás metiendo donde no debes, Martínez. Para ahora, mientras aún puedas. No tienes idea con quién te estás metiendo. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó traslucir su nerviosismo. ¿Quién habla?, preguntó, intentando mantener la calma. Eso no importa. Lo que importa es que entiendas que este es tu único aviso. Sigue con tu estadio, pero mantente fuera de nuestros negocios, o te arrepentirás. La línea quedó muda antes de que Juan pudiera responder. Se quedó parado un momento, absorbiendo el significado de la llamada. Era un aviso claro. Alguien sabía lo que estaba haciendo, y a esa persona no le gustaba nada de esto. Sin perder tiempo, Juan contactó a Miguel y le contó sobre la llamada. Miguel no parecía sorprendido, pero su semblante se volvía aún más serio. Era cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta, dijo Miguel. Pero eso también significa que estamos en el camino correcto. Necesitamos actuar rápido, antes de que intenten silenciarte. Juan estuvo de acuerdo, pero la preocupación por la seguridad de su familia y sus amigos comenzó a crecer. Sabía que estaba en un territorio peligroso y que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias terribles. Miguel, siempre el estratega, sugirió que comenzaran a utilizar canales alternativos para sus comunicaciones y planearan las reuniones en lugares menos obvios. Juan también necesitaría protección extra, alguien que pudiera garantizar su seguridad en los momentos más críticos. Miguel entonces trajo al equipo a un antiguo colega, Javier, que había servido con él en la policía y era un especialista en seguridad personal. Javier, un hombre alto y musculoso, con una expresión de acero y una mirada atenta, pronto comenzó a trazar planes para garantizar la seguridad de Juan y de todos los involucrados en el plan. Sabía que la situación podría escalar rápidamente y quería estar preparado para cualquier eventualidad. A partir de ahora, no vas a ningún lado sin que yo lo sepa, le dijo Javier a Juan. Necesitaré hacer una verificación en todos los lugares a los que has ido. Necesitamos asegurarnos de que no hay escuchas, cámaras o cualquier otra cosa que pueda ser utilizada en tu contra. Juan, aunque reacio a tener un guardaespaldas, aceptó la necesidad de la protección extra. Sabía que estaba jugando un juego peligroso y que, con cada paso, el riesgo aumentaba. Mientras tanto, Miguel continuaba expandiendo su red de contactos, en busca de más información. Estaba decidido a descubrir quién estaba detrás de las amenazas y a garantizar que Juan tuviera las pruebas necesarias para derribar el esquema de una vez por todas. En los días siguientes, la tensión aumentó. Juan continuó sus reuniones con los funcionarios de la alcaldía, pero ahora, con una creciente sensación de que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo monitoreado. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que necesitaría actuar pronto, antes de que sus enemigos lo sorprendieran. La presión sobre Juan era inmensa, pero estaba más decidido que nunca. No podía permitir que el sueño del estadio se destruyera por una red de corrupción. Y mucho menos podía permitir que su integridad se viera comprometida. Sabía que, al final, esta batalla era sobre más que solo un proyecto. Era sobre justicia, dignidad y el futuro de la Ciudad de México. Con las investigaciones avanzando,
Juan y Miguel se dieron cuenta de que estaban cada vez más cerca de desmascarar el esquema de corrupción que permeaba los altos escalones de la Ciudad de México. La tensión era palpable, pero también había una sensación de que estaban logrando un progreso real. Las pruebas se estaban acumulando, y la conexión entre el oficial corrupto y el concejal sospechoso se volvía más clara con cada día que pasaba. Miguel logró identificar un punto de vulnerabilidad en la red de corrupción, un intermediario, responsable de facilitar las comunicaciones entre el oficial y el concejal. Este intermediario, un hombre llamado Ramiro, era conocido por ser discreto y eficiente en sus actividades ilegales, pero Miguel sabía que todos tienen un punto débil. Ramiro era un hombre calculador, pero también codicioso, y Miguel pretendía explotar esa debilidad. Miguel elaboró un plan para acercarse a Ramiro sin levantar sospechas. Utilizaría uno de sus antiguos contactos, un informante que ya había trabajado con Ramiro en el pasado, para establecer una conexión. La idea era hacer que Ramiro creyera que podría ganar aún más dinero si cooperaba con un inversor anónimo interesado en acelerar la liberación de proyectos en la ciudad. Juan y Miguel esperaban que, al construir una relación de confianza, pudieran obtener de él información crucial sobre las operaciones del concejal. Mientras tanto, Juan continuaba con sus encuentros regulares con el oficial corrupto, siempre grabando las conversaciones. Cada nueva grabación añadía más peso a las pruebas que estaban reuniendo, pero aún faltaba el eslabón que conectara directamente al concejal con el esquema. Era una carrera contra el tiempo, pues Juan sabía que en cualquier momento, alguien podría descubrir sus intenciones, y las consecuencias serían desastrosas. Una noche, Miguel logró concertar una reunión con Ramiro en un bar discreto en la periferia de la ciudad. El ambiente era oscuro, lleno de humo, y los concurrentes parecían indiferentes a lo que sucedía a su alrededor. Era el lugar perfecto para conversaciones que debían mantenerse lejos de los ojos curiosos. Miguel, haciendo pasar por el inversor anónimo, comenzó a conversar con Ramiro, elogiando su eficiencia y sugiriendo que podría haber grandes oportunidades de negocio si Ramiro estaba dispuesto a colaborar. Ramiro, siempre en busca de lucro, mostró interés. Habló vagamente sobre sus contactos y cómo podría ayudar a acelerar proyectos siempre que fuera debidamente compensado. Miguel, manteniendo la fachada, se mostró muy interesado, y poco a poco, Ramiro comenzó a abrirse. «Tengo algunos amigos en posiciones importantes», dijo Ramiro, mientras bebía su whisky. «Si estás dispuesto a invertir, puedo garantizar que tus proyectos pasarán sin problemas por cualquier obstáculo». Miguel, manteniendo el juego, asintió positivamente. «Parece exactamente lo que estaba buscando. Y, si necesito algo aún más alto, digamos, garantías de personas con más influencia, ¿sería eso posible?». Ramiro dudó por un momento, evaluando a Miguel, antes de finalmente sonreír. «Todo es posible, amigo mío, siempre que el precio sea el correcto». Eso era exactamente lo que Miguel necesitaba oír. Ramiro acababa de confirmar la conexión entre el concejal y el esquema de corrupción. Ahora, tenían una línea directa para desenmascarar la implicación del concejal en actividades ilegales. Tras la reunión, Miguel se encontró con Juan para informar sobre el progreso. Había un alivio mezclado con la ansiedad de lo que vendría a continuación. Sabían que estaban cada vez más cerca de una prueba definitiva, pero también sabían que a cada paso que daban, el peligro aumentaba. «Estamos casi allí, Juan», dijo Miguel, su voz cargada de determinación. «Ramiro es el eslabón que necesitábamos. Si logramos hacer que hable más o, mejor aún, capturamos una transacción o un encuentro entre él y el concejal, tendremos todo lo que necesitamos para derribar esta red». Juan estuvo de acuerdo, pero también sabía que estaban entrando en un territorio mucho más arriesgado. Exponer al concejal significaría meterse con personas muy poderosas, y el sistema podría reaccionar con toda su fuerza. Sin embargo, no había vuelta atrás. Juan estaba comprometido con su misión, no solo para garantizar el éxito del estadio, sino también para luchar por la justicia en una ciudad donde la corrupción había sido la norma durante mucho tiempo. En los días siguientes, Miguel continuó trabajando en Ramiro, concertando más encuentros y tratando de ganar su confianza. La tensión estaba en el aire, pero también había una sensación de que el cerco se estaba cerrando. Juan sabía que la fase final de la operación se acercaba, y que el próximo paso podría definir el éxito o el fracaso de toda la misión. Mientras Miguel continuaba acercándose a Ramiro, Juan sentía que la presión aumentaba. El estadio, que antes parecía ser el gran símbolo de renovación de la Ciudad de México,
ahora se había convertido en una verdadera batalla por el alma de la ciudad. Cada paso dado por Juan y Miguel los acercaba al objetivo, pero también traía consigo nuevos peligros. Sabían que, al alcanzar los niveles más altos de la corrupción, estarían tocando intereses poderosos, capaces de contraatacar con fuerza. Miguel logró concertar un nuevo encuentro con Ramiro, esta vez en un lugar aún más aislado. El intermediario, ahora convencido de que estaba tratando con un inversor poderoso e influyente, comenzó a sentirse cómodo para revelar más detalles sobre las operaciones corruptas en las que estaba involucrado. Miguel, por su parte, continuaba jugando el juego con habilidad, incentivando a Ramiro a hablar sin levantar sospechas. En el encuentro, Ramiro mencionó que el concejal estaba particularmente interesado en acelerar ciertos proyectos de infraestructura, siempre que el precio fuera justo. Dejó escapar que había una reunión inminente entre el concejal y otros miembros importantes de la red de corrupción para discutir el avance de esos proyectos y cómo podrían lucrar con ellos. Miguel supo de inmediato que esta era la oportunidad que estaban esperando. Si lograban grabar esa reunión, tendrían una prueba irrefutable de la implicación del concejal y otros agentes públicos en actividades ilícitas. Sin embargo, participar en esa reunión sería extremadamente arriesgado. Tendrían que planear cada detalle con precisión. Miguel compartió esta información con Juan, quien estaba cada vez más consciente de los riesgos que estaban corriendo. La decisión de continuar significaba poner todo en juego, pero Juan sabía que era un riesgo necesario. Si no exponían esta red de corrupción ahora, tal vez nunca más tendrían otra oportunidad. Juan, con el apoyo de Miguel, decidió que participarían en esa reunión, pero lo harían de forma clandestina. Los días siguientes se dedicaron a la planificación minuciosa de la operación. Miguel, con su experiencia en operaciones secretas, comenzó a preparar el equipo necesario para grabar la reunión sin ser detectado. Necesitaban micrófonos ocultos y cámaras de alta definición, todo lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido. Mientras tanto, Juan se preparaba psicológicamente para lo que podría ser el momento más crucial de su vida. Sabía que cualquier error podría ser fatal, no solo para el proyecto del estadio, sino para su propia vida. Las noches se volvieron más largas y sin sueño, con Juan revisando constantemente el plan en su mente, buscando brechas y tratando de anticipar lo que podría salir mal. El día de la reunión llegó con un aire pesado de expectativa. El lugar elegido fue un lujoso hotel en el centro de la ciudad, un sitio donde los poderosos hacían negocios lejos de los ojos del público. Juan, disfrazado como uno de los colaboradores del inversor, acompañó a Miguel hasta el lugar, ambos conscientes de que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Miguel entró primero al hotel, llevando consigo el equipo necesario. Gracias a sus conexiones y a su habilidad para mezclarse, logró pasar por la seguridad sin problemas, instalando los dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la sala de conferencias donde se llevaría a cabo la reunión. Todo tenía que estar perfecto, no había espacio para errores. Poco después, Juan llegó al hotel y fue llevado a la sala de conferencias. El ambiente era lujoso, con una gran mesa de caoba en el centro, rodeada de sillas de cuero. Pronto, los participantes de la reunión comenzaron a llegar, cada uno llevando consigo el aura de poder que venía con sus cargos. El concejal entró por último, su rostro serio y calculador, saludando a los presentes con un gesto de cabeza. La reunión comenzó de forma casual, con conversaciones sobre el estado actual de los proyectos y la necesidad de acelerar ciertas aprobaciones. Pero rápidamente, la conversación cambió a temas más oscuros. El concejal comenzó a hablar sobre los pagos necesarios para que los proyectos continuaran sin interrupciones, mencionando cifras que harían encogerse a cualquier ciudadano común de horror. Juan, manteniéndose impasible, escuchó atentamente, cada palabra grabada por los dispositivos ocultos. La tensión en la sala era palpable, pero el concejal y sus cómplices estaban tan acostumbrados a este juego que ni siquiera consideraban la posibilidad de estar siendo grabados. Hablaban abiertamente sobre sobornos, presiones políticas e incluso sobre los métodos que usarían para intimidar a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. Cuando la reunión finalmente terminó, Juan sentía su corazón martillar en su pecho. Sabía que habían conseguido algo poderoso, pero también sabía que salir de allí con las pruebas sería el momento más peligroso. Miguel, que aguardaba en el vestíbulo del hotel, miró a Juan con una mirada que decía todo, lo difícil aún estaba por venir. Salieron del hotel lo más discretamente posible, manteniendo el aire de normalidad hasta estar a una distancia segura.
Solo entonces se permitieron respirar más aliviados. Regresaron al lugar seguro donde Miguel había montado su base de operaciones, y de inmediato comenzaron a revisar las grabaciones. Lo que escucharon confirmó todo lo que esperaban y más. La conversación en la reunión era una confesión abierta de crímenes, suficiente para derribar no solo al concejal, sino a todo un esquema que envenenaba la Ciudad de México. Pero Juan y Miguel sabían que no podían apresurarse. Ahora necesitaban decidir cómo y cuándo usar esa información, asegurándose de que el impacto fuera devastador y que no hubiera escapatoria para los corruptos. Con las pruebas en mano, Juan y Miguel se encontraron en un momento decisivo. Sabían que el material que habían recopilado era increíblemente incriminador, pero también eran conscientes de que exponer esta red de corrupción sería un movimiento extremadamente peligroso. No se trataba solo de entregar las grabaciones a la policía. El propio sistema que estaban a punto de desmascarar estaba profundamente infiltrado por las mismas personas que deberían protegerlos. Mientras revisaban las grabaciones, Miguel y Juan discutían sobre la mejor manera de proceder. Miguel, siempre cauteloso, sugirió que buscaran a un periodista de confianza, alguien fuera del alcance de las influencias políticas de la ciudad. Si lograban difundir la información en los medios, antes de que se pudiera tomar cualquier medida en su contra, las posibilidades de éxito serían mucho mayores. Juan estuvo de acuerdo con la estrategia, pero había una preocupación creciente en el fondo de su mente, la inevitable represalia que vendría. Miguel se puso en contacto con una antigua amiga, una periodista investigativa llamada Valeria Ríos, conocida por su trabajo valiente y por no ceder ante presiones externas. Valeria ya había expuesto escándalos políticos antes y tenía la reputación de ser implacable cuando se trataba de sacar a la luz la verdad. Miguel la buscó discretamente, explicando solo lo básico de la situación y asegurando que se encontrara con Juan para entender la magnitud de lo que tenían en sus manos. El encuentro con Valeria se llevó a cabo en un café modesto, lejos de los centros de poder y de las posibles escuchas. Juan explicó toda la historia, desde el primer contacto con el funcionario corrupto hasta la reunión en el hotel que había capturado en las grabaciones. Valeria escuchó atentamente, su mirada fija en Juan mientras absorbía cada detalle. Al final, sabía que estaba ante algo grande, algo que podría sacudir la estructura de poder de la Ciudad de México. Si publicamos esto, sabes lo que va a pasar, ¿verdad?, preguntó Valeria, su voz cargada de gravedad. Vendrán tras de ti, y no será de manera sutil. Juan respiró hondo antes de responder. Lo sé, pero no puedo dar marcha atrás ahora. No se trata solo de mí o del estadio. Se trata de toda la ciudad, de las personas que viven aquí y que son constantemente oprimidas por este sistema corrupto. No puedo simplemente fingir que esto no pasó. Valeria asintió, admirando el coraje de Juan. Prometió que haría su parte, pero también advirtió que la exposición pública tendría que ser cuidadosamente coordinada para evitar que lo silenciaran antes de que la historia saliera. Decidieron que el mejor camino sería lanzar la noticia simultáneamente en varias plataformas, asegurando que, una vez que la información fuera liberada, no habría forma de borrarla. Mientras Valeria preparaba el reportaje, Juan y Miguel intensificaron sus medidas de seguridad. Sabían que el tiempo estaba corriendo y que, en cualquier momento, podrían ser descubiertos. Juan comenzó a notar movimientos sospechosos a su alrededor. Coches que parecían seguirlo, personas que lo observaban desde lejos. Estaba seguro de que la red de corrupción comenzaba a sospechar de algo. Fue entonces cuando ocurrió el primer golpe de represalia. Una mañana, mientras Juan se dirigía a la oficina, su coche fue bloqueado por un vehículo negro, y dos hombres armados descendieron rápidamente. Sin perder tiempo, lo obligaron a salir del coche, lo llevaron a un callejón cercano y comenzaron a intimidarlo. ¿Crees que puedes jugar con gente grande, Martínez?, susurró uno de los hombres en su oído mientras presionaba el arma contra su espalda. Esto no es un juego. Si continúas, no habrá más oportunidades para ti. Juan, a pesar del miedo, no cedió. Sabía que mostrar debilidad en ese momento solo haría las cosas peores. Se mantuvo firme, sin responder, esperando que los agresores retrocedieran. Después de unos minutos de amenazas e intimidación, los hombres lo arrojaron de vuelta al coche y desaparecieron, dejando claro que estaba siendo observado de cerca. Este incidente, lejos de debilitar la determinación de Juan, reforzó su voluntad de luchar. Sabía que estaba en una encrucijada y que retroceder ahora significaría dejar que el mal triunfara. Al llegar a la oficina, inmediatamente contactó a Miguel y Valeria,
informándole sobre lo ocurrido. Valeria, en particular, se sintió aún más decidida a exponer la historia lo más rápido posible. En los días siguientes, la tensión alcanzó su punto máximo. Juan y Miguel reforzaron la seguridad a su alrededor y de sus familias, tomando todas las precauciones posibles. Valeria continuó su trabajo implacable, asegurándose de que cada detalle de la historia fuera verificado y bien documentado, preparándose para lo que sería la mayor publicación de su carrera. Finalmente, la noche llegó. El reportaje estaba listo, y las grabaciones editadas y preparadas para su divulgación. Valeria decidió que el momento ideal para lanzar la historia sería al inicio de la mañana siguiente, cuando la noticia tendría el máximo alcance e impacto. Juan pasó la noche en claro, sabiendo que, una vez que la historia saliera al aire, su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, la Ciudad de México despertó con una bomba mediática. El reportaje de Valeria, completo con audios, vídeos y documentos incriminadores, fue publicado en todos los grandes medios de comunicación. Las redes sociales explotaron con la noticia, y rápidamente, la historia comenzó a circular internacionalmente. El escándalo era tan grande que no podría ser silenciado, no importaba cuánto intentaran. Mientras la ciudad absorbía el impacto de las revelaciones, Juan sabía que la represalia apenas comenzaba. Estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su acto de valentía, pero sabía que había hecho lo correcto. Ahora, era cuestión de resistir la tormenta que se acercaba. Con la publicación del reportaje, la Ciudad de México fue tomada por un frenesí de reacciones. Los titulares de los periódicos estampaban el escándalo, y las redes sociales se inundaban de discusiones sobre la red de corrupción expuesta por Juan Martínez y Valeria Ríos. El impacto fue inmediato y devastador para los involucrados. El concejal, el oficial corrupto y otros miembros de la red fueron instantáneamente puestos bajo el foco de las investigaciones públicas y del escrutinio de los medios. Sin embargo, la victoria inicial trajo consigo una represalia aún más feroz. Juan sabía que los poderosos no aceptarían su derrota fácilmente. Los días que siguieron a la publicación fueron de extrema tensión. Juan, Miguel, Valeria y sus familias estaban constantemente rodeados por una nube de peligro inminente. La sensación de estar siendo observados y la incertidumbre sobre el próximo movimiento de los corruptos pesaba sobre ellos como una sombra. Juan había sido lo suficientemente cauteloso como para reforzar la seguridad alrededor de su casa y de su familia, pero sabía que eso no sería suficiente para alejar todos los riesgos. Comenzó a recibir amenazas veladas, llamadas anónimas y señales de que lo estaban siguiendo. La presión sobre él era inmensa, pero Juan se mantuvo firme en su decisión de no ceder. Una noche, mientras Juan revisaba documentos en su casa, recibió una llamada que lo dejó en alerta máxima. Era Miguel, con un tono urgente en la voz. Juan, descubrí algo preocupante. Parece que el concejal y sus aliados están planeando algo grande. Quieren silenciarte de cualquier manera. Recibí información de un contacto que aún tenemos dentro de la policía, y no es nada bueno. Necesitamos actuar rápido. Juan escuchó con atención, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esto podría suceder, pero escuchar esas palabras hacía el peligro aún más real. Estaban contra la pared, y ahora era una carrera contra el tiempo para garantizar su seguridad y evitar que los corruptos se vengaran. Miguel sugirió que Juan y su familia fueran a un lugar seguro fuera de la ciudad, al menos hasta que la tormenta pasara. Al mismo tiempo, Valeria continuaba trabajando incansablemente, divulgando nueva información y presionando a las autoridades para que tomaran medidas concretas contra los involucrados en el esquema de corrupción. Sabía que cuanto más presión ejerciera sobre el sistema, más difícil sería para los corruptos actuar contra Juan. Esa misma noche, mientras Juan comenzaba a hacer los preparativos para salir de la ciudad con su familia, ocurrió un evento inesperado. La casa de Valeria fue invadida por hombres armados, enviados para silenciarla. Sin embargo, Valeria, siempre precavida, había tomado medidas de seguridad y estaba en un lugar diferente, anticipando que algo así podría suceder. La invasión, aunque fallida en su objetivo, fue una clara señal de que los corruptos estaban desesperados. Miguel, al enterarse del ataque, intensificó las medidas de seguridad y comenzó a planear una respuesta. Necesitaban no solo protegerse, sino también tomar acciones que garantizaran que la justicia se hiciera, sin que sus esfuerzos fueran en vano. Con la ayuda de contactos internacionales, Valeria logró que la historia ganara aún más visibilidad. La presión internacional comenzó a crecer,
y gobiernos y organizaciones alrededor del mundo comenzaron a exigir una investigación completa. Juan y sus aliados sabían que, si lograban mantener la atención de los medios y de la opinión pública, los corruptos perderían fuerza. Entretanto, el concejal y sus cómplices aún tenían aliados poderosos, y no se rendirían sin luchar. En el auge de la tensión, Juan recibió una propuesta inusual. Un emisario del concejal le ofreció un acuerdo, sugiriendo que, si dejaba de presionar y retiraba sus denuncias, él y su familia podrían vivir en paz. La propuesta vino acompañada de una suma exorbitante de dinero, un soborno colosal, pero Juan sabía que aceptar significaría traicionar todo por lo que había luchado. Juan rechazó la oferta sin dudar, pero la decisión trajo consigo un aumento en la presión. El clima en torno a Juan y sus aliados se volvió aún más peligroso. Autos misteriosos merodeaban su casa, y sabía que en cualquier momento podría haber un nuevo intento contra su vida o la de sus seres queridos. Valeria, por su parte, comenzó a preparar una serie de nuevos reportajes, mientras Miguel organizaba la recolección de más evidencias para garantizar que los corruptos fueran llevados ante la justicia. Sabían que estaban en un punto crucial. Era ganar o perderlo todo. En los días que siguieron, la ciudad continuó hirviendo con las noticias. Los protestas comenzaron a surgir, con ciudadanos exigiendo que el gobierno actuara y castigara a los corruptos expuestos en el reportaje. La presión pública comenzó a surtir efecto, y finalmente, el gobierno se vio obligado a actuar, lanzando una operación de limpieza que prometía derribar la red de corrupción. Pero antes de que pudieran celebrar cualquier victoria, Juan recibió una llamada inesperada de Miguel. La voz de Miguel estaba tensa, cargada de urgencia. «Juan, descubrieron dónde estás. No podemos esperar más. Necesitamos salir ahora». El corazón de Juan se disparó. Sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Con la seguridad de su familia en riesgo, necesitaría tomar decisiones rápidas y decisivas. La tormenta que había desatado estaba alcanzando su apogeo, y lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. La llamada de Miguel dejó claro que el tiempo de Juan se estaba agotando. Con el descubrimiento de su ubicación, sabía que la amenaza contra él y su familia era más real que nunca. Sin perder tiempo, Juan activó el plan de fuga que había preparado con Miguel. La idea era simple, pero arriesgada: salir de la ciudad rápidamente y buscar refugio en un lugar seguro, donde pudieran reorganizar sus próximos pasos sin el miedo constante a la represalia inmediata. Juan reunió a su familia rápidamente, llevando solo lo esencial. Mientras tanto, Miguel trabajaba entre bastidores, asegurándose de que la ruta de fuga estuviera libre de cualquier interferencia. Sabían que los corruptos aún tenían recursos poderosos y aliados dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciar la verdad. La fuga necesitaba ser rápida y sin errores. En la calma de la noche, Juan, su esposa Mariana y sus 2 hijos salieron de la casa por las puertas traseras, donde un auto los esperaba. Miguel, siempre atento a los detalles, había tomado todas las precauciones para evitar que lo siguieran, pero aún así, el miedo a que los estuvieran observando era constante. El auto partió a gran velocidad, cortando las calles de la ciudad en dirección a una carretera que los llevaría fuera de la capital. Mientras el auto avanzaba por las oscuras carreteras, Juan miraba hacia atrás, viendo las luces de la Ciudad de México apagándose a lo lejos. Sabía que esa podría ser la última vez que vería su ciudad de la misma manera. Su mente estaba dividida entre la preocupación por la seguridad de su familia y la necesidad de concluir su misión. Había dado todo de sí para exponer la corrupción, y ahora estaba en un punto donde no había retorno. Horas después, llegaron a un refugio seguro, una casa aislada en las montañas, perteneciente a un viejo amigo de Miguel, fuera del alcance de las influencias y del poder corrupto de la ciudad. La casa era simple, pero segura, y estaba equipada con todo lo que necesitarían para mantenerse por un tiempo. Miguel, siempre meticuloso, ya había preparado el lugar para una estadía prolongada, si era necesario. A la mañana siguiente, Miguel llegó a la casa, trayendo consigo las últimas actualizaciones. Lo que reveló dejó a Juan aún más aprensivo. Las fuerzas de seguridad, aparentemente bajo órdenes de figuras poderosas, estaban realizando redadas en varios lugares en un intento de encontrar y capturar a Juan. La situación en la ciudad se estaba volviendo cada vez más volátil, con protestas populares en aumento y la prensa internacional manteniendo una presión constante sobre el gobierno mexicano para que actuara. Valeria Ríos, a pesar de los peligros, continuaba trabajando incansablemente en la divulgación de más información.
Se había convertido en una especie de heroína popular, pero también sabía que estaba en el blanco de aquellos que estaba exponiendo. Sin embargo, Valeria no estaba dispuesta a detenerse hasta que todos los involucrados fueran llevados ante la justicia. Su determinación inspiraba a Juan a continuar, incluso ante las adversidades. Mientras estaban escondidos, Juan y Miguel comenzaron a trazar un plan para lo que vendría a continuación. Sabían que no podían quedarse allí para siempre, y que, más temprano que tarde, tendrían que regresar a la ciudad para enfrentar de frente a quienes intentaban derribarlos. La clave, como siempre, sería exponer más verdades, reunir más pruebas y forzar a las autoridades a tomar medidas definitivas contra los corruptos. Miguel sugirió que se pusieran en contacto con algunas figuras internacionales de derechos humanos y justicia, personas que podrían presionar al gobierno mexicano para que actuara de manera más contundente. Juan estuvo de acuerdo, sabiendo que la batalla no se ganaría solo en las calles de la Ciudad de México, sino también en los tribunales y en los pasillos del poder internacional. Los días pasaron lentamente en el refugio. La tensión era constante, y cada ruido o movimiento sospechoso hacía que el corazón de Juan se disparara. Pero, al mismo tiempo, esos días les permitieron a él y a su familia momentos de unión, donde pudieron reflexionar sobre todo lo que había sucedido y sobre lo que aún estaba por venir. Mariana, su esposa, a pesar del miedo, apoyaba a Juan incondicionalmente. Sabía que él estaba luchando por algo más grande, algo que podría cambiar el futuro de sus hijos y de toda la ciudad. Finalmente, tras días de espera y preparación, llegó la hora de actuar nuevamente. Miguel logró organizar una reunión con representantes internacionales, asegurando que las pruebas que tenían en mano serían llevadas directamente a las autoridades competentes y a la prensa internacional. Juan sabía que esa sería su última carta. Si lograban llevar las pruebas fuera de México y ponerlas en las manos correctas, los corruptos tendrían mucha más dificultad para retaliar. Con todo listo, Juan, Miguel y la familia de Juan dejaron el refugio en un nuevo intento de llegar al aeropuerto, donde un avión los esperaba para un destino fuera del país. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzar la seguridad del aeropuerto, fueron interceptados en un camino aislado. El coche en el que estaban fue rodeado por vehículos negros, bloqueando su paso. El corazón de Juan se disparó. Sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más peligroso de su vida. Miguel, siempre rápido y experimentado, trató de encontrar una ruta de escape, pero era demasiado tarde. Hombres armados descendieron de los vehículos rodeando el coche. Era evidente que los corruptos habían encontrado su ubicación y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para impedir que escaparan. «Mantengan la calma y sigan mis instrucciones», susurró Miguel, mientras intentaba mantener la calma. Juan miró a Mariana y sus hijos, viendo el miedo en sus ojos. Sabía que debía protegerlos a toda costa. Con la situación volviéndose cada vez más tensa, Miguel tomó una decisión desesperada. Sabía que las posibilidades de escapar ilesos eran pequeñas, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo para garantizar que Juan y su familia tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Cuando los hombres armados comenzaron a acercarse al coche, Miguel dio la orden para que Juan saliera con la familia por una puerta lateral mientras él distraía a los agresores. Con el corazón en la garganta, Juan tomó la mano de Mariana y de los hijos, y corrieron por el lado opuesto del camino, mientras Miguel enfrentaba a los hombres con todo el valor que le quedaba. El sonido de disparos resonó en la carretera, pero Juan no dejó de correr. Con su familia a salvo, sabía que estaba en manos del destino. Corrieron hasta alcanzar una zona densa de árboles, donde se escondieron, tratando de controlar la respiración y el pánico. Todo lo que podían hacer era esperar y rezar para que Miguel hubiera conseguido ganar tiempo suficiente para que pudieran escapar. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el sonido de los coches desapareció a lo lejos, y la carretera volvió al silencio. Juan sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero en ese momento, su prioridad era garantizar que su familia estuviera segura. Miró a Mariana, que sostenía a sus hijos firmemente, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que esa lucha valiera la pena. Juan y su familia permanecieron escondidos en el bosque hasta el amanecer, esperando que el peligro pasara. El silencio a su alrededor era casi opresivo, pero después de lo que habían pasado, cualquier sonido podría ser una señal de peligro inminente. Con Miguel posiblemente herido o peor, Juan sabía que estaba solo ahora. Al primer signo de luz del día, Juan decidió que era hora de moverse. Guió a su familia por el terreno accidentado hasta una pequeña aldea, donde lograron conseguir un aventón hasta el aeropuerto.
Gracias a la meticulosa planificación de Miguel, tenían pasajes y documentos listos para una fuga rápida. Al llegar al aeropuerto, lograron embarcarse en un vuelo hacia un país vecino, donde Juan creía que podrían estar seguros, al menos temporalmente. En el avión, mientras los hijos de Juan dormían, exhaustos, y Mariana descansaba a su lado, Juan finalmente tuvo un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La pérdida de Miguel era una herida que dolía profundamente. Miguel había sido más que un aliado. Era un amigo leal que arriesgó todo por una causa que creía justa. El sacrificio de Miguel no sería en vano, se prometió a sí mismo. Al llegar al destino seguro, Juan se puso en contacto con Valeria Ríos, quien ya estaba tomando medidas para garantizar que las pruebas que habían conseguido llegaran a las manos de las autoridades internacionales y de la prensa. La exposición global puso aún más presión sobre el gobierno mexicano, que ya no podía ignorar las demandas de justicia. Desde su nueva ubicación, Juan monitoreó los eventos que se desarrollaban en la Ciudad de México. Las revelaciones y la presión internacional forzaron una intervención significativa. Se realizaron operaciones policiales masivas, resultando en la captura de varias figuras importantes, incluyendo al concejal y al oficial que originalmente intentó extorsionar a Juan. El gobierno, presionado tanto interna como externamente, inició una reforma prometiendo limpiar el sistema político de la corrupción, un paso importante para un país que durante mucho tiempo había sufrido por la impunidad. A pesar de todas las dificultades, Juan sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado exponer la corrupción, pero a un costo demasiado alto. Miguel ya no estaba allí para ver la victoria que ayudó a conquistar, y Juan sabía que él y su familia tendrían que permanecer en el exilio por un tiempo considerable, hasta que fuera seguro regresar. Valeria Ríos, por su parte, continuó su trabajo incansable como periodista, siendo reconocida internacionalmente por su valentía y determinación. Su nombre se convirtió en sinónimo de verdad y justicia, y utilizó su plataforma para seguir denunciando la corrupción y luchando por reformas. Valeria nunca dejó de recordar al público que la lucha de Juan y el sacrificio de Miguel eran ejemplos de cómo ciudadanos comunes podían enfrentar el poder y provocar cambios reales. Pasaron meses, y la situación en la Ciudad de México comenzó a estabilizarse. Las reformas que Juan y Valeria ayudaron a desencadenar empezaron a mostrar resultados, con una nueva generación de líderes comprometidos en reconstruir la confianza pública. Finalmente, después de un largo periodo de exilio, Juan y su familia pudieron regresar al país, donde fueron recibidos como héroes por aquellos que reconocieron el impacto de su lucha. Al regresar a la Ciudad de México, Juan visitó el lugar donde se estaba construyendo el estadio. El proyecto había avanzado, gracias a nuevos inversores que vieron en el emprendimiento un símbolo de renovación y esperanza para la ciudad. Al caminar por el lugar, Juan sintió una profunda sensación de logro. El estadio, que tanto había soñado, se estaba convirtiendo en una realidad, pero ahora significaba mucho más que solo una construcción. Era un símbolo de resistencia, valentía y la prueba de que, incluso en medio de la oscuridad de la corrupción, la justicia podía prevalecer. Mientras observaba el trabajo en marcha, Juan recordó a Miguel y a todas las personas que lo apoyaron en esta jornada. Sabía que, aunque las cicatrices de la batalla aún estaban ahí, había valido la pena. El sacrificio, la lucha y el dolor culminaron en algo mucho más grande. La oportunidad de un futuro mejor, no solo para él y su familia, sino para toda la Ciudad de México. Juan Martínez había ganado la batalla, pero sabía que la lucha por la justicia era continua. Y estaba listo para continuar, con la misma determinación y coraje que lo llevaron hasta allí.